Verano de 1969. Woodstock. Más de 500,000 de personas se reunían bajo el mismo cielo, unidas por la energía del rock, en un festival que marcaría un antes y un después en la historia de la música. Entre esa multitud, un joven guitarrista mexicano, casi desconocido y al borde del colapso físico, estaba a punto de subir al escenario. Nadie imaginaba que lo que ocurriría en los siguientes minutos cambiaría para siempre el rumbo del rock. Esta es la historia de cómo un inmigrante latino protagonizó uno de los momentos más poderosos jamás vistos sobre un escenario. Carlos Santana nació en Autlán de Navarro, un pequeño pueblo de Jalisco, México. Su infancia transcurrió entre las melodías del mariachi, la música tradicional y la humildad de una familia trabajadora. Su padre, músico de mariachi, le enseñó los primeros acordes y el valor de la disciplina. Desde muy joven, Carlos comprendió que si quería alcanzar algo grande, debía hacerlo luchando el doble. A los 15 años, su vida dio un giro decisivo. Su familia emigró a Estados Unidos, estableciéndose en San Francisco, California. Aquella ciudad, en plena efervescencia cultural durante los años 60, se convertía en el laboratorio donde el joven mexicano forjaría su sonido. Pero no fue fácil. Las barreras idiomáticas, la falta de recursos y el racismo fueron parte del camino. Sin embargo, esa mezcla de desafíos moldeó el espíritu de un músico que jamás se conformaría con seguir los patrones establecidos. Mientras la contracultura florecía en San Francisco, las calles respiraban psicodelia, libertad y experimentación. Entre tantas bandas emergentes, había un grupo que sonaba diferente. Era Santana Blues Band, más tarde conocida simplemente como Santana. La integraban Greg Rowley en teclados, David Brown en el bajo, Michael Shreve en batería y los percusionistas José Chepito Arias y Mike Carabello. Su propuesta era única, una fusión explosiva de rock, blues, jazz y ritmos latinos que desafiaba toda etiqueta. Pero ese sonido, tan adelantado a su tiempo, no fue comprendido al principio. Los dueños de clubes los rechazaban. El público no sabía cómo reaccionar. Y los críticos lo consideraban una rareza. Tocaban donde podían, en bares pequeños, en fiestas barriales y en los locales más humildes del área de la bahía. Aún así, Santana creía firmemente que estaban construyendo algo distinto. Mientras otros buscaban fama inmediata, él perseguía una conexión más profunda con la música. Su estilo en la guitarra comenzó a hacerse notar. No era simple técnica, era sentimiento puro. Cada nota parecía surgir de un lugar espiritual. Ese toque melódico con influencias latinas y blueseras le dio a la banda una identidad imposible de confundir. De a poco, el rumor sobre aquel guitarrista que tocaba como si el instrumento respirara empezó a circular entre los músicos locales. Y entonces llegó la oportunidad que lo cambiaría todo, la invitación de Woodstock. No estaba planeado, ni siquiera figuraban en la lista original del festival. Fue Bill Graham, el influyente promotor musical de San Francisco, quien insistió ante los organizadores para incluirlos. Creía en ellos, intuía que algo grande podía suceder. Aún así, nadie en la banda dimensionaba lo que este festival representaba. Para ellos, era solo otro evento más, hasta que llegaron al lugar. Una marea humana, más que 500,000 de almas reunidas en una granja con barro, calor y euforia. Santana y su grupo, todavía sin un álbum publicado, se encontraron de pronto compartiendo escenario con los hombres más grandes del rock mundial. La presión era gigantesca, era su momento o su final. Pero justo antes de salir a tocar ocurrió algo inesperado. La organización adelantó su presentación sin aviso. Santana, que había consumido sustancias psicodélicas, convencido de que tocarían horas más tarde, se encontraba completamente bajo sus efectos. Su percepción del tiempo y el espacio era difusa. Más tarde, contaría que sentía cómo su guitarra se convertía en una serpiente viva que debía dominar para no ser devorado por ella. Y así, con los sentidos distorsionados y el corazón al borde del colapso, subió al escenario, frente a una multitud interminable. Santana y su banda comenzaron una preparación. Desde los primeros acordes de Waiting, algo mágico ocurrió. El público, que no conocía sus canciones, se dejó llevar por esa mezcla hipnótica de percusiones.
guitarras eléctricas y energía espiritual. Cada golpe de tambor, cada solo, cada grito se convertía en un ritual compartido. El clímax llegó con Soul Sacrifice, una tormenta de ritmo, pasión y locura controlada. El joven baterista Michael Stream, de apenas 20 años, entregó uno de los solos más memorables en la historia del rock. Santana, en trance, sostenía las notas con una intensidad casi sobrenatural. Su cuerpo entero parecía fundirse con la guitarra. El público, electrizado, respondió con una energía que pocos artistas habían conseguido despertar en aquel escenario. En cuestión de minutos, un músico desconocido había dejado al mundo sin aliento. Woodstock había visto grandes actuaciones, pero la de Santana fue distinta. Fue espiritual, visceral, única. La banda, hasta ese momento ignorada, acababa de firmar su entrada al Olimpo del rock. El impacto fue tan grande que los organizadores decidieron incluir la interpretación completa de Soul Sacrifice en el documental oficial del festival. Esa decisión cambió todo. Millones de personas alrededor del mundo veían esa actuación y quedarían fascinadas por el sonido y la entrega del grupo. Santana pasó literalmente de la noche a la mañana del anonimato a la fama internacional. En los días siguientes, la prensa comenzó a hablar del fenómeno. Revistas como Rolling Stones y Billboard se hicieron eco de aquel guitarrista mexicano que había conquistado Woodstock sin un solo disco publicado. Las emisoras de radio recibían llamadas constantes de oyentes que pedían escuchar canciones de una banda que aún no tenía material disponible. Esa demanda hizo que el lanzamiento del álbum debut, simplemente titulado Santana, fuera un éxito inmediato. El público esperaba con ansias revivir la energía que había visto al festival. Cuando el disco salió, se vendió a una velocidad vertiginosa. Temas como Evil Ways y Jingo capturaban a la perfección esa mezcla de rock y percusión latina que había fascinado en vivo. Pero fue Soul Sacrifice, en su versión de estudio, la que consolidó su impacto. El álbum alcanzó el 4º puesto en las listas de Estados Unidos y vendió millones de copias en todo el mundo. Para un grupo debutante, era un logro impensable. Santana ya no era una promesa, era una realidad. El éxito cruzó fronteras. En Europa, América Latina y Asia, la música de Santana comenzó a sonar en cada rincón. La gente no solo escuchaba su música, la sentía. Había algo universal en esos ritmos. Una mezcla de fuerza y espiritualidad que traspasaba idiomas y culturas. Sin embargo, la fama también trajo nuevos desafíos. La industria comenzó a presionarlos para repetir la fórmula, para encajar en moldes comerciales, pero Santana tenía claro que su propósito iba más allá del dinero o los rankings. Para él la música era una conexión espiritual, una forma de sanar y trascender. Años después, aquel joven que temía no poder controlar su guitarra en Woodstock se transformó en uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Y 3 décadas más tarde, cuando muchos artistas de su generación ya habían sido olvidados, Santana volvió a brillar con una fuerza inesperada. En 1999 lanzó Supernatural, un álbum que lo devolvió a la cima, con canciones como Smooth junto a Bob Thomas y María María. Junto a Product GNB. Conquistó una nueva generación que ni siquiera había nacido cuando tocó en Woodstock. El disco vendió más de 30 millones de copias y obtuvo 9 premios Grammy, incluyendo Álbum del Año. Fue un renacimiento artístico sin precedentes. Pero más allá de los premios, de las cifras o de los reconocimientos, lo que hace legendaria la historia de Santana es la autenticidad. En Woodstock no solo tocó una canción, expresó el alma de una generación. Soul Sacrifice fue mucho más que un tema instrumental. Fue una manifestación pura de energía y libertad. Aquel día, un joven inmigrante latino, que apenas comprendía el alcance de lo que estaba viviendo, demostró al mundo que el arte verdadero no entiende fronteras, idiomas o estados de conciencia. Solo necesita pasión, entrega y verdad. Hoy, más de medio siglo después, su actuación sigue siendo recordada, estudiada y venerada, no solo por su virtuosismo, sino por el momento irrepetible que encarnó. Fue la perfecta unión entre el caos, la emoción y la magia. Un instante
en el que el universo pareció detenerse para escuchar a un hombre y su guitarra hablar el mismo idioma, el del alma. Porque hay presentaciones que no se olvidan, hay canciones que trascienden en el tiempo, y hay artistas que no solo tocan música, sino que la convierten en historia. Carlos Santana con Soul Sacrifice lo hizo.